Si hay un lugar en el mundo en el que con diferencia se pasa más tiempo de seguido, ese es, sin ningún género de dudas, el espacio de trabajo. Sin embargo, cuando uno se pone a planificar cómo debería ser ese importante lugar, raramente piensa que este debería ayudar a aumentar la productividad. Básicamente porque el concepto que se suele tener de lo que ayuda a ser más productivo tiende a estar más enfocado en otro tipo de cosas como por ejemplo el de la potencia de los equipos que se tengan que utilizar. Por eso, en lugar de pensar en cómo hacerlo para que el espacio de trabajo ayude a rentabilizar los procesos, uno se suele fijar más en cosas como la estética, el precio de los elementos que lo van a conformar e incluso en muchos casos solamente en la propia imagen corporativa de la empresa. Que aunque suene un poco exagerado, esto es como si te comprases un deportivo para ir a sembrar patatas, que si bien va a ser un coche precioso y te vas a sentir muy orgulloso de él, difícilmente te va a ayudar a ser todo lo efectivo que quieres en tus funciones. Y si esto lo haces así, cuando el espacio de trabajo del que hablamos es el tuyo, es para ti, pues bueno, siempre vas a poder cambiarlo si así lo decides. Pero cuando hablamos del espacio de trabajo de tus empleados, que seguramente no van a tener la posibilidad de realizar ningún tipo de cambio sustancioso, pues ya es algo en lo que tendrías que pensar mucho más allá de la estética, de la imagen corporativa o de los costes de los elementos. Así que lo que voy a hacer hoy es darte unas cuantas ideas y consejos para que desde el punto de vista de la productividad puedas mejorar esos espacios de trabajo y así consigas mejores resultados con algo que en un principio seguramente solo veías en plan estético o cómodo. Bienvenidos al podcast de Negocios Perfectos. Soy Rafael Valero, consultor de gestión empresarial y productividad y mentor de empresarios. Y si eres un pequeño empresario, un autónomo o un emprendedor y quieres mejorar la gestión de tu empresa, estás en el lugar adecuado. Porque aquí vas a encontrar cada semana reflexiones, consejos, técnicas y estrategias basadas en mi propia experiencia que te ayudarán a convertir tu empresa en un negocio del que poder vivir bien. Si quieres consumir este mismo contenido en versión texto o en vídeo, puedes hacerlo en negociosperfectos.net/blog. Pero si quieres hacerlo más cómodamente mientras caminas por la calle, haces deporte o estás conduciendo, este podcast es para ti. ¡Bienvenido! Ciertos estudios coinciden en que un lugar de trabajo esté bien diseñado puede aumentar la productividad de quien los habita o utiliza entre un 15 y un 20%. Y aunque es verdad que la estética, la imagen corporativa y los costes de los elementos son un factor importante a tener en cuenta, lo cierto es que la confortabilidad y la usabilidad se llevan la palma para que se quiera estar en ellos. Pues ya solo por el hecho de que a uno no le desagrade ir y permanecer en él, ya es un punto a favor de la productividad. Pero para que esta confortabilidad y usabilidad se puedan hacer realidad, has de tener en cuenta el implantar o adecuar como mínimo todos o alguno de los siguientes detalles y elementos. El primero de ellos es el que tiene que ver con el espacio disponible, es decir, con lo grande o pequeño que sea el lugar en el que se vaya a trabajar. Porque aunque es verdad que para estar cómodo no hace falta tener 20 metros cuadrados a tu alrededor, sí que es cierto que necesitas unos mínimos, teniendo en cuenta siempre que puede llegar a ser igual de contraproducente el que se tenga muy poco espacio disponible como el que se tenga demasiado espacio. Que si has trabajado alguna vez tú solo en un despacho muy grande o en una sala con mucho hueco entre unos y otros trabajadores, entenderás perfectamente a qué me estoy refiriendo. En cuanto a la posición de la mesa, este debería estar mirando en la medida de lo posible hacia la puerta o como mínimo que no se le esté dando la espalda, porque eso suele causar a la mayoría de las personas sensación de indefensión y de falta de privacidad. Por otra parte, si el lugar en el que deben sentarse tienen detrás un mueble o una pared, has de pensar que el espacio mínimo recomendable entre el borde de la mesa y lo que tengas a la espalda debe ser de 80 centímetros, aunque lo ideal es que sea al menos de 1 metro. Porque si se está muy encajonado puede causar estrés por encierro y muy especialmente si no eres una sílfide. Y aunque parezca una obviedad, las herramientas que se deben utilizar más habitualmente, como podrían ser la grapadora, los bolígrafos o no sé, la calculadora por ejemplo, deberían estar lo suficientemente cerca como para poder alcanzarlos con la mano sin tener que realizar ningún esfuerzo. Y las que se utilicen en menor medida que estén fuera de la mesa, aunque también que sea fácil acceder a ellas.
porque lo ideal es que levantarse del sitio de trabajo debería ser fundamentalmente para descansar o para salir a un recado o reunión, y hay que evitar lo máximo posible levantarse para tener que ir a buscar algo que normalmente se tiene que utilizar. En el caso de los muebles y en especial en lo que se refiere a la mesa y a la silla, debes prestar especial atención a la hora de elegirlos, pues son con diferencia los elementos más importantes en cualquier espacio de trabajo. Y lo has de hacer con la lógica suficiente para que sean adecuados, porque evidentemente no tienen las mismas necesidades un telefonista o un administrativo que se pasa la jornada completa en su espacio de trabajo que un delineante que necesita que estos sean especiales para ellos o un comercial que apenas permanece en él un par de horas. En cuanto a la mesa, y obviando el hecho de que ésta ha de adaptarse a las necesidades del puesto, lo que yo opino es que ésta no debería tener nunca unas dimensiones por debajo de los 140 centímetros de largo por los 80 de ancho, y casi te diría que las dimensiones perfectas deberían ser de 160 centímetros de largo por 80 de ancho, ya que una mesa más grande que estas medidas, si no es que se necesite para el trabajo que se va a realizar o que se pretenda dar una imagen de poderío, solamente va a servir para tenerla llena de trastos, que aunque al usuario en concreto no le van a molestar porque los va a tener muy alejados de él, a nivel visual da una imagen de mucho desorden. Y en cuanto a la silla, que es la verdadera protagonista de cualquier lugar de trabajo, has de elegirlas más en base a que no afecte a la salud que a conseguir mejorar la productividad. Es decir, que éstas han de permitir estar en una postura correcta y adecuada, pero además han de ser lo suficientemente cómodas como para que estar en ellas muchas horas no suponga un suplicio, porque muchas veces se olvidan estos detalles y se tiende más a la estética que te comentaba antes o incluso a comprarlas baratas porque no se tenga dinero o porque no se las considera importantes, especialmente si quien se encarga de comprarlas no se tiene que pasar la jornada entera sentado en una de ellas. Así que ten presente que si hay algo en lo que no deberías ahorrar nunca, esos son las sillas, porque solo por lo que te vas a evitar en pérdidas de tiempo, porque se tengan que estar recolocando o estirando todo el rato, o lo que sería peor, por una baja médica por culpa de los dolores de espalda, ya te habrá merecido la pena el sobrecoste que hayas podido pagar por ellas. Otra forma de mejorar el espacio de trabajo para aumentar la productividad es el tema de la decoración, porque quieras que no, las personas solemos sentirnos mucho más dispuestas a estar en un lugar cualquiera si la decoración nos resulta agradable que si no lo es. Y si ese lugar es uno en el que tenemos que pasar la mayor parte de nuestro día, pues más que más. Y cuando hablo de decoración no me estoy refiriendo solo a utilizar la imagen corporativa con gusto o a poner grandes figuras, alfombras o sofás de diseño por toda la oficina, que aunque ayudarían, tampoco es que sea necesario. A lo que me estoy refiriendo en concreto es más a otra serie de elementos, como por ejemplo a los colores, a la iluminación o a las plantas, que aunque son más simples y típicos, elegidos con gusto, pueden llegar a hacer que los empleados se sientan orgullosos del lugar en el que trabajan. En cuanto al tema de las plantas, hay que decir que estas, además de ofrecer un punto decorativo que es bastante interesante, ayudan por un lado a que reduzcamos el estrés, pero también a que nos concentremos con mayor facilidad y, por supuesto, a limpiar el aire y proporcionar oxígeno. En el caso de los colores, nos encontramos con un punto casi crucial a la hora de diseñar los espacios de trabajo, porque por regla general se suele caer en el error de decorarlo todo, incluyendo las paredes, los muebles y los elementos decorativos, en base a los colores corporativos de la empresa, que aunque puede que todo quede muy bonito porque sigue la lógica de la imagen del negocio, lo cierto es que estos no suelen estar pensados para fomentar el buen ambiente laboral o el aumento de la productividad, y deberían dejarse casi que exclusivamente para aquellos espacios en los que se recepcionan a los clientes. Pero otro error casi peor es pintar las paredes y decorar en base a los gustos personales del jefe o de la pareja del jefe, que aunque puede que tengan muy buen gusto, lo normal es que ellos solamente estén pensando en la estética y no en fomentar el buen ambiente, que en este caso lo que aconsejan los expertos es que en las zonas de trabajo se utilice como base un color neutro, como puede ser un blanco o un crema, y según el espacio de trabajo y lo que se quiera lograr, jugar con otras tonalidades más fuertes. Y por si te sirve de algo, te voy a dar las sensaciones que potencian aquellos colores más utilizados. En el caso del blanco, además de dar sensación de amplitud y modernidad, especialmente cuando todo es blanco, este promueve la creatividad y te aleja del negativismo. En el caso del amarillo, te infunde buen humor e inspiración, además de ayudarte a concentrarte y a ser más creativo y comunicativo. El naranja estimula el movimiento, la diversión y el apetito e inspira alegría y elocuencia. Y si se utiliza un tono fuerte en pequeñas áreas, suele ser estimulante y generar bienestar,
aunque si lo usas en exceso puede llegar a resultar irritante. El azul es un color que beneficia la relajación, la serenidad y la confianza y se recomienda para lugares en los que suele existir un alto nivel de estrés, como podrían ser las salas de reuniones o los centros de call center. Y el verde, además de que es un color equilibrante y fresco, es el que más suele fomentar la concentración y la apertura de la mente y suele tener efectos relajantes. Cuando hablamos de la iluminación, lo que podemos ver es que de entre todos los beneficios que aporta, hay 4 que sobresalen. El primero, que nos permite trabajar con comodidad sin que tengamos que forzar la vista. El segundo, que evita que cometamos errores. El tercero, que contribuye al estado de ánimo de las personas. Y el cuarto, que resalta y mejora los colores de la decoración, que aunque parezca una tontería, no lo es tanto. Pero en cualquier caso, si puedes elegir, lo preferible siempre es que la iluminación sea natural, aunque como no siempre es posible, lo mejor que puedes hacer para suplirla es utilizar luminarias de fluorescencia con tonos blancos y evitando en la medida de lo posible los tonos amarillentos, porque al ser más cálidos lo que provocan es relajación. Otra manera de mejorar la productividad en tus espacios de trabajo es a través de la aromatización, que aunque habitualmente se utiliza para tapar olores o para dar un toque de frescura, en realidad es un método muy potente porque está demostrado que el olfato es el sentido más poderoso que tenemos y el que más influye con diferencia en la actividad cerebral. Y por lo tanto, usar los aromas con sabiduría puede llegar a aumentar la productividad hasta un 14% y a reducir los errores hasta un 21%. Y dentro de los aromas que podrías utilizar, los que quizá tengan las cualidades más adecuadas a lo que pueda que estés buscando para tu empresa, tenemos, mira, por un lado, el aroma a limón, que facilita la concentración y tiene propiedades calmantes. Por otro lado, el aroma a lavanda o a jazmín, que ayuda a controlar el estrés emocional, además de tener efectos reconfortantes que ayudan a aliviar la tensión y la depresión. La canela te ayuda a combatir la fatiga mental y a mejorar la concentración. El romero te revitaliza y te ayuda a levantarte y también a mejorar la retención de la memoria y a combatir el cansancio físico. Y la menta potencia la energía, vigoriza la mente y promueve y estimula la concentración y el pensamiento. Después tenemos la música, que aunque es un elemento muy utilizado a nivel general en los espacios de trabajo, no se suele usar con la idea de fomentar la productividad, sino para que de alguna manera podamos entretenernos. Sin embargo, un estudio canadiense reveló que las personas que trabajan escuchando la música adecuada a cada situación llegan a ser hasta un 20% más rápidas en la ejecución de sus tareas, y eso es un porcentaje más que interesante para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Ahora bien, insisto en que hay que saber qué música escuchar, porque si no, más que ayudarte, lo que puede hacer es perjudicarte. Porque, por ejemplo, si tienes que enfrascarte en tareas que requieren de concentración, es totalmente contraproducente que utilices tu música preferida, ya que te distrae, y es más adecuada escucharla cuando tienes que realizar, por ejemplo, tareas repetitivas o rutinarias. Y por otro lado, lo que has de intentar es que la música no sea en ningún caso la protagonista de la estancia y que el volumen sea lo suficientemente suave como para que no moleste, pero lo suficientemente alto como para que se escuche. Y a ser posible que no sean canciones con letra y mucho menos que las conozcas, porque puedes descubrirte sin querer canturreándolas, y ya sabes que el cerebro humano no está pensado para hacer varias cosas a la vez. Por otro lado, tenemos por supuesto el tema de la temperatura, que ya sabes lo controvertido que puede llegar a ser en una sala en la que hay varias personas, que a mí particularmente siempre me ha hecho mucha gracia por lo acertado que es el dicho aquel que dice que uno pasa calor en función del frío que pasa el que tiene el control de la calefacción. Y es que lo que se suele hacer especialmente en las empresas pequeñas es encender los equipos de climatización justo cuando se inicia la jornada laboral. Y lo que pasa haciendo eso es que durante un buen rato y hasta que la temperatura se adecua, los empleados no están a gusto y pasan frío o calor, con la consiguiente bajada de productividad y, por supuesto, el sobrecoste en el consumo, porque muchos lo que hacen es poner a tope la temperatura para que se caldee antes la estancia. Pero cuando está caldeada lo que se encuentran es que tienen o mucho frío o mucho calor, y entonces la bajan para contrarrestarlo, con lo que consiguen el efecto totalmente contrario. La cuestión es que se pasan el día así, dándole para arriba y para abajo al botoncito de marras, y nunca llegan a estar a gusto del todo. Y a quien le está costando el dinero, pues es el jefe, por supuesto. Para solucionar esto, lo único que has de hacer es programar el temporizador, que todos los equipos de climatización lo llevan incorporado, de manera que se enciendan los equipos un rato antes de iniciar la jornada, y así cuando lleguen los empleados las estancias ya estarán a la temperatura adecuada según las fechas en que se esté.
aunque lo normal es que se mantenga siempre la temperatura en torno a los 21 o los 22 grados. Y aunque pienses que eso sí que es un sobrecoste porque tienes las máquinas encendidas cuando no hay nadie, créeme que es todo lo contrario. Y si no, simplemente tienes que preguntarle a un experto en climatización y verás cómo te lo confirma. Y el último de los tips que te voy a dar hoy para que aumentes la productividad gracias a la mejora de los espacios de trabajo es uno que por regla general no se suele pensar en él como solución de la productividad. Y me estoy refiriendo en concreto a la limpieza y al orden, que por mucho que algunos se empeñen en creer que tienen el control sobre su más que evidente desorganización, esto no deja de ser una creencia que se autoimponen para defender la desorganización habitual por pereza. Y es que no hay nada más efectivo a la hora de trabajar y básicamente en cualquier situación que tenerlo todo limpio, bien ordenado y fácil de encontrar, porque eso ayuda a recuperar lo que sea que se necesite casi sin pensar y en mucho menos tiempo que si no está ordenado. De hecho, si no me crees, haz la siguiente prueba. Mira, cuando tengas que trabajar en algo que requiera de alta concentración por tu parte, vacía completamente tu mesa y deja en ella única y exclusivamente aquel documento con el que debas trabajar o el ordenador que vayas a utilizar. Y cuando digo vaciarla completamente, me refiero a quitar literalmente todo lo que no sea lo que vayas a utilizar. Quita la grapadora, quita el bote de los bolígrafos, los papeles, las bandejas que tengas por encima, incluso el ordenador si no lo vas a utilizar. Y ya verás cómo por arte de magia vas a ser capaz de concentrarte mucho antes y de ejecutar la tarea que tengas que hacer también mucho más rápido. Y si por lo que sea no puedes vaciar tu mesa, pues coge lo que te haga falta y vete a una mesa cuanto más espaciosa mejor y trabaja en ella, que verás cómo te sorprendes. Aparte de esto, intenta cada día, cuando acabe tu jornada, dedicar unos pocos minutos a dejar tu mesa vacía de aquellos elementos que no tengan que estar y guardar o archivar la documentación con la que hayas estado trabajando. Así, cuando llegues al día siguiente, te va a dar la sensación de claridad y te va a costar bastante menos iniciar el trabajo. Y ya está. Simplemente decirte que al final intentar ser productivos tiene tantos frentes posibles que muchas veces sería más fácil encontrar qué es lo que no nos ayuda a conseguirlo que lo que sí que nos ayuda. Porque el problema está en que de manera normal no somos conscientes de que cosas tan habituales como la iluminación, los olores, los colores, etc., nos pueden ayudar a hacer las cosas más rápido y con menos esfuerzo. Pero lo cierto es que es así. Y por mucho que creamos que para conseguir el éxito es necesario como mínimo levantarse y caminar, lo cierto es que siempre será más inteligente apoyarse en cualquier cosa que te ayude a lograrlo antes. Ya para despedirme me gustaría recordarte que si estás en un punto en el que tu empresa no funciona como quieres y no estás seguro de por qué, o estás intentando darle un impulso y no lo consigues, puedes contar conmigo. Entra en mi web negociosperfectos.net y solicítame una reunión sin ningún tipo de coste ni compromiso por tu parte para que podamos charlar durante un rato y me cuentes en qué punto está tu proyecto y qué es lo que quieres conseguir, por si yo pudiera ayudarte a lograrlo. Y hasta aquí el podcast de esta semana. Te recuerdo que si quieres ver la versión en vídeo, puedes hacerlo en negociosperfectos.net/blog. ¡Hasta la próxima!